Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Tenemos con nosotros un programa más a nuestro querido hermano y amigo Agustín Aranda. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Arturo. Muy bien. Encantado de volver a tu canal. Pues hoy nos traes un programa más que interesante, importante, fundamental. Se trata de hablar sobre el fuego de purificador del purgatorio, las penas del purgatorio según Santa Catalina de Génova y San Juan de la Cruz. Dos grandes santos, uno de ellos, San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. ¿Y por qué los has elegido y por qué quieres hablarnos de este tema, Agustín? Sí, bueno, en primer lugar, porque estamos en el mes de noviembre y es un mes que, según la tradición de nuestra Iglesia, especialmente indicado para honrar la memoria de los fieles difuntos. Para esta catequesis nos vamos a basar fundamentalmente en un estudio del teólogo español José María Iraburu, un sacerdote navarro, quien publicado en la Fundación Gratis Date, se puede encontrar en internet, quien a su vez ha estudiado a estos dos grandes santos, Santa Catalina de Génova y San Juan de la Cruz, los cuales han hecho aportes y nos han dejado sus enseñanzas, sus vivencias, estos místicos, sobre ese desconocido, esa iglesia desconocida, la iglesia purgante. Y esperemos que en la catequesis de hoy, que es de cierta complejidad, si somos capaces de explicar de forma clara y pausada los conceptos, pues aquellos que la vean puedan aprender bastante. Las almas del purgatorio son aquellas que han muerto en gracia de Dios, son iglesia, pero aún no gozan de la presencia de Dios, no forman parte de la iglesia triunfante. Tienen una ventaja con respecto a nosotros, que somos la iglesia militante, y es que ya están salvados. Y así, a grosso modo, podríamos decir que tienen dos desventajas. Una es que sufren muchísimo, aunque es un sufrimiento aliviado por un gozo, porque ya notan la presencia divina, y no pueden merecer más. Nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, estamos a tiempo de merecer más y de crecer en santidad. Y otro punto, Agustín, incluso, y es un sufrimiento también querido por ellas, porque en justicia ellas quieren tener Sí, esa justicia, esa reparación, esa purificación final, ¿verdad? así es. Vamos a explicar todos estos conceptos para que los oyentes, los espectadores puedan hacerse una idea bastante completa de cómo es el purgatorio y cómo es ese fuego purificador, qué efectos tiene, qué hace. Bueno, aquello que en este mundo no hayamos llegado a purificar de nuestros pecados, con la gracia de Dios, tendrá que ser purificado en nosotros solamente por la acción divina. En el purgatorio, las almas purgantes, ellas no pueden someterse a ninguna operación propia. Eh, Aquí en la tierra, sí, somos libres para pecar, somos también libres para eh, tratar de luchar con la gracia de Dios para crecer en santidad, pero en el purgatorio no son libres ni para una cosa ni para otra. El Señor dijo en Mateo 12:32, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Si hacemos un simple análisis, el Señor habla de que hay un perdón en el otro mundo y por exclusión no será ni para aquellos pocos que hayan alcanzado la santidad directamente, no tienen nada ya de lo que ser perdonados ni purificados, ni para aquellos condenados. Por tanto, ese perdón al que se refiere el Señor en Mateo 12:32 será para aquellos que hayan muerto en gracia de Dios. Evidentemente, el que muera en pecado mortal está condenado, pero aquellos que han muerto en gracia de Dios y todavía estén, lo vamos a explicar más adelante, en una fase purgativa aquí en la tierra, tendrán que terminar de limpiarse antes de ponerse en la presencia del Rey. Eh, Vamos a empezar aclarando unos conceptos fundamentales. El concepto de culpa y de pena. Todo pecado acarrea una culpa, que a su vez deja dos penas. La primera es una pena jurídica
o pena de sentido, y la segunda, una pena ontológica o pena de daño. En el purgatorio, la pena que hay principalmente es pena ontológica, pena de daño, porque los sacramentos del bautismo, el bautismo borra la culpa. Ninguna alma que esté en el purgatorio tiene culpa. La culpa ha sido borrada por los méritos de la sangre de Cristo, bien en el bautismo o bien en el sacramento de la confesión. Y las almas del purgatorio no tienen pena jurídica, le ha sido cancelada, o pena de sentido. Sin embargo, en el infierno los condenados tienen culpa, tienen una voluntad culpable que rechaza a Dios, y tienen culpa de sentido. Hay quien ha visto el infierno, Santa Teresa de Ávila dio torturas terribles, sería la pena de sentido, y también tienen pena de daño. En el purgatorio solamente está la pena ontológica o pena de daño, que es similar a la del infierno. Y de hecho el fuego del purgatorio es muy similar, según dicen estos santos, al del infierno. ¿Y cómo es el fuego del infierno? Santa Teresa de Ávila lo vio y dijo que el fuego de esta tierra, que una persona puede sentir cuando se quema, no es nada en comparación al fuego del infierno. Por tanto, nos podemos imaginar cómo es ese fuego purificador. Las personas que se han salvado, que están en el purgatorio, como hemos dicho, no tienen culpa, pero queda el daño del pecado. Hay un ejemplo clásico que se pone que el pecado hace el efecto de un pegote de masa o de plastilina pegado en un cristal. El sacramento de la confesión lo retira, pero si nos fijamos bien, puede quedar una mancha, un residuo en el cristal. El cristal no queda totalmente limpio. Para eso está el fuego purificador del purgatorio, porque ese cristal, sería nuestra alma, tiene que estar totalmente limpio antes de ir a la presencia divina, para que la luz divina lo traspase. Esa culpa ha sido borrada, pero esa pena de daño produce un retraso en la unión con Dios. Es como si un novio que esté deseando unirse a su esposa, llegar al enlace nupcial, pues en ese momento se ve que está enfermo o tiene el traje sucio. Bueno, pues tendrá que esperar, porque él sabe que no se dan las condiciones todavía de presentarse en el altar a unirse con su novia, con su prometida, a la que ama. Si está enfermo, si tiene el traje sucio o roto, primero tendrá que ponerse él en condiciones. Como prólogo al estudio de Santa Catalina de Génova, después veremos a San Juan de la Cruz, que son los dos principales protagonistas de la catequesis, Santa Catalina de Génova y San Juan de la Cruz, pero no los únicos. Vamos también a recordar las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila y de Santo Tomás de Aquino, y un poco por encima un par de aportes de San Buenaventura, doctor de la Iglesia, y San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Bueno, ya estamos viendo el elenco de grandes santos que son el tesoro de la Iglesia. Es una de las muchas cosas que nos diferencia de los protestantes, que tienen ese libre examen, prescinden del magisterio, no creen en los santos y al final no entienden nada. Nosotros somos católicos y tenemos ese tesoro, el cual usamos en nuestro provecho, porque así lo quiere Dios también. Si te parece, Arturo, puedes hacer una lectura de una introducción que hemos añadido a este estudio del padre Iraburu, del cardenal Manning. Si te parece. Sí, sobre el papel de la mujer en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Antes has dicho una cosa, hablabas del fuego purificador, del infierno, porque hablabas del fuego del infierno y has dicho que era el fuego purificador. Quizá querías decir fuego castigador, ¿no? Porque en el infierno ya... Bueno, el infierno no es purificador, pero Santa Catalina de Génova dice que se parece al del infierno, son muy parecidos.
Eso. De acuerdo, ese matiz simplemente, ¿vale? Para que no haya confusión, de acuerdo. Voy a leer esto que has dicho del cardenal Manning sobre el papel de la mujer en el magisterio de la Iglesia. Aunque nuestro Señor, por su apostolado, ha prohibido a las mujeres al ministerio público de la enseñanza en su Iglesia, sin embargo, Él ha reservado para ellas un gran y resplandeciente oficio en la edificación de su cuerpo místico. La luz e inspiraciones conferidas a ellas, de acuerdo a las palabras del profeta Joel, en los últimos días, dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos e hijas profetizarán, y sobre mis sirvientes y mis siervas derramaré en esos días mi espíritu. Se encuentran entre las prerrogativas conferidas sobre la Iglesia en el día de Pentecostés, y su dignidad está entre las glorias de la Madre de Dios, cuyas hijas y siervas son de ella. Dos de las grandes festividades de la Iglesia Católica tienen su origen en la iluminación de mujeres humildes e incultas. La fiesta de Corpus Christi nació de la devoción de la bendita Juliana de Retina, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de la bendita Margarita María de Alacoque. A Santa Catalina de Siena, nuestro Señor le guardó el honor de llamar de vuelta al soberano pontífice de su espléndido destierro de Aviñón, al trono de la sede apostólica. A Santa Teresa de Ávila, el regalo especial de la iluminación, de enseñarle a unirse a él en oración. A la bendita Ángela de Foligno, los 18 grados de compunción y sus propias 5 pobrezas. Y a Santa Catalina de Génova, un conocimiento y percepción del estado del purgatorio, como una elocución del alma inmersa en su expiación de amor. Así es. Vamos a pasar a estudiar la vida de Santa Catalina de Génova. Nació en 1447 y falleció en 1510, primero del siglo XVI, 5 años antes de que naciera Santa Teresa de Ávila, que a su vez fue contemporánea de San Juan de la Cruz. Es decir, las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz vienen a refrendar el Tratado del Purgatorio anterior de Santa Catalina de Génova. Y a su vez, toda esa visión de la oración y de los estados de santidad encajan con la del doctor angélico Santo Tomás de Aquino del siglo XIII. Santa Catalina de Génova fue la menor de una familia de 5 hijos. A los 13 años quiso ser religiosa. Vamos a ir viendo las etapas de su vida. Pero no la dejaron entrar en el convento cuando tenía 13 años, porque era menor. A los 16 años se casó con un hombre noble, era libertino, dilapidador. Bueno, y las fases por las que pasó Santa, qué cambio, ¿verdad? De querer ser religiosa a bueno, pero porque la obligaron, no por gusto, ¿verdad? Sí, parece que era un matrimonio concertado. Bueno, pues pasó por las siguientes fases. Desde los 16 a los 21, o sea, una niña prácticamente, pues ella era infeliz en sus 5 primeros años de matrimonio, porque ese marido era un marido que llevaba una vida de juego, de azar, dilapidador, en fin. Eso no iba con la espiritualidad de Santa Catalina. Pero a los 21 años se unió al marido. Y se lo pasaron muy bien en 5 años, por lo que se ve. Desde los 21 hasta los 26. A los 26 años visitó a su hermana, la que ya había sido monja, en un convento, en el convento en el que ella hubiera querido entrar. La hermana le dijo que se confesara con el capellán. Después de 5 años de pecados, fue a confesarse, pero al empezar la confesión, ahí el Señor le hizo ver el estado de su alma y salió corriendo. Ni terminó la confesión. Volvió, poco tiempo, hizo una confesión, y cómo no sería, ¿no?, esa transformación que el Señor obró en ella, que se tiró 4 años, desde los 26 hasta los 30, en una vía purgativa tremenda, haciendo ayunos, sacrificios, penitencias, o sea, cambió totalmente de vida. Después, desde los 30 hasta los 53, 23 años o 24, entró en la vía iluminativa y
esto es impresionante, guardó ayuno absoluto, no comió nada, en 24 años, nada, solamente agua con sal en Cuaresma. Pero no pensemos que ella estaba sentada en una silla, no, no, era la directora del mayor hospital de Génova, o sea, tenía una vida activa de amor al prójimo. ¿Cómo se explica este hecho sobrenatural? Bueno, se explica porque es voluntad de Dios y porque ella era un alma elegida para vivir en carne mortal el purgatorio. Y en el purgatorio, pues no hace falta el alimento, por ejemplo, pues por eso ella no comía. Y en los 10 últimos años de su vida, desde los 53 hasta los 63, ya entró en la vía unitiva. Luego hablaremos de las 3 vías, purgativa, iluminativa y unitiva. Ahí sufrió unos dolores físicos debido a una enfermedad terribles. Bueno, quedó viuda con 50 años, pero su marido, ¿qué hizo el marido en estos años? Bueno, el marido se convirtió, se hizo terciario franciscano, la ayudó durante todos esos años en su labor en el hospital. El ejemplo de Santa Catalina de Génova es un ejemplo de cómo la gracia sacramental opera. El Señor tiene sus planes. Si hubiera entrado en aquel convento, pues no habría dejado ese legado, seguramente. Partiendo de un matrimonio infeliz, terminó en santidad ella y tal vez su marido, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, hay que tener una visión de lo que es el sacramento del matrimonio. El mundo hoy, ¿qué diría? ¿Te has casado medio obligada con un jugador, vividor? Anda, déjalo. Bueno, pues... Sí, sin duda, búscate otro mejor. Le dirían, lo que importa es que seas feliz. Claro. O le diría el mundo, pásatelo bomba con el marido, tiene dinero y también es muy divertido. También sería otra mala opción de estar unida al marido. Sí. Clemente, en el siglo XVIII fue canonizada por su santidad Clemente XII y en el siglo XX su santidad Pío XII la constituye patrona de los hospitales de Italia. Bueno, vamos a pasar a ver el Tratado del Purgatorio. El Tratado del Purgatorio parte de una experiencia mística personal. Ella, en carne mortal, vivía en el purgatorio, sentía el fuego purificador del purgatorio. Tremendo. Vamos a explicar conceptos que son fundamentales para entender. Yo los he extraído de toda esta charla. En el purgatorio, culpa no hay. Culpa ha sido cancelada. Pena sí hay. Hay una pena sobre todo ontológica, aunque ella, Catalina, no descarta, no define cuáles son otras penas, quizá pena de sentido sería, pero no, sobre todo pena ontológica, pena de daño. Una pena por ver el retardo que ellas tienen en unirse al amado. Una pena que es producida porque ellas ven en sí mismas su culpa, que es lo que las retrasa. Ellas solamente al morir conocieron la causa por la que están en el purgatorio. Luego ya no. Luego ya quedan abandonadas por completo a la voluntad divina y ya no pueden pensar, pues yo merezco estar aquí o no merezco, o aquella compañera va a salir antes que yo. No, ya no piensan en nada. En el purgatorio solamente opera la voluntad divina. Nosotros en la tierra, sí, cuando estamos en gracia opera la voluntad divina en nosotros, pero con nuestra cooperación. Igual que cuando pecamos, bueno, y somos nosotros los que operamos libremente. En el purgatorio no. En el purgatorio ya no hay tiempo de pecar ni de merecer. La libertad se acaba cuando morimos. Donde te encuentre te juzgaré, le decía la cita del Eclesiastés. Son penas de amor. Penas de amor. Hay dolor, hay un gran dolor en el purgatorio. La pena no va aumentando. Lo que va aumentando es el dolor, porque en el purgatorio el fuego purificador lo que hace es que va destruyendo, aniquila esa herrumbre, esa suciedad, la va destruyendo, la va quitando, de forma que cada vez el alma está más limpia. De hecho, eso no lo dice Santa Catalina, ni el padre Iraburu, pero yo he aprendido, y no recuerdo de qué santo fue, que él se encontraba una determinada alma en pena del purgatorio, pero cada vez la veía mejor. Cada vez tenía el rostro menos sangriento, por decir algo.
El tiempo de estancia en el purgatorio es, dentro de que allí no se sabe cómo se mide el tiempo, pero es un tiempo finito. Claro, no es como en el infierno, que es infinito. En el purgatorio se da, bueno, una vez que el alma muere, ya vaya al infierno, al purgatorio o al reino de los cielos, se da lo que Santa Catalina llama la perfecta ordenación en la voluntad de Dios. Es decir, nosotros podemos pensar que cuando el alma muere, Dios la manda a un sitio. Bueno, sí, se puede ver así, pero realmente es el alma la que va a donde le corresponde, Sí. ella sola. Es decir, hasta los condenados van al infierno porque si no fueran al infierno y trataran de ir a otro sitio, se les produciría un infierno mucho mayor del que les corresponde, porque la misericordia de Dios llega hasta el infierno. En el infierno el tiempo es infinito, pero por la misericordia de Dios las penas son limitadas. En el purgatorio, esas almas, las almas de los fieles difuntos, están absortas en la voluntad de Dios. No hacen nada por sí mismas, porque si hicieran algo por sí mismas, como todo lo que proviene del hombre es imperfecto, ante los ojos de Dios ya no valdría. Tiene que ser la voluntad divina la que opere en esas purificaciones pasivas. Es una actitud pasiva la que tienen las almas en el purgatorio. La ordenación divina es un acto de justicia, básicamente. Por eso ahora, cuando estamos vivos, es tiempo de misericordia. Luego ya será tiempo de justicia. Si bien Dios es tan infinitamente bueno que también extiende y su misericordia alcanza a las almas de los condenados y de los fieles difuntos. Y en el purgatorio van creciendo en línea ascendente el contento y el sufrimiento. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo cada vez un alma va a estar más contenta y sufriendo más? ¿Cómo se explica eso? Bueno, sí se explica. Catalina lo explica porque como cada vez tiene menos herrumbre, cada vez la luz divina le llega más y percibe más a Dios. Por eso está más contenta, pero por eso mismo tiene ya tantas ganas de que se acerque, como la boda, ¿no? El que quiere mucho a su esposa está deseando que llegue el día. Tiene tantas ganas de que llegue esa unión que por eso sufre más. La pena no aumenta, la pena es la misma. Lo que aumenta es el dolor y el contento. Por eso es totalmente diferente el estado de un alma en el purgatorio, aunque el fuego sea parecido, al de un condenado. Porque el condenado, como tiene una culpa, como tiene culpa porque su voluntad está enfrentada a la de Dios, tiene malicia y sabe que no va a salir de allí nunca, pues claro, no se puede, en ese aspecto no se pueden ni comparar. Sí, me recordabas y lo que tú decías de que Dios tiene misericordia hasta con los condenados, cuando los condenados, los demonios del endemoniado de Gerasa le piden que habían salido del endemoniado, que les expulse incluso a los cerdos, ¿recuerdas? Y el Señor se lo concede y como le piden como ese favor y el Señor tiene la misericordia, pues venga, iros a los cerdos y luego se tiran al mar, ¿verdad? Sí, porque Dios es todo bueno, todo puro y todo bondad, y nosotros, como tenemos la mentalidad de hombre, de a alguien que se lo merece, que es malísimo, decirle, pues ahora te vas a enterar. Bueno, pero Dios no obra de esa manera, ahora te vas a enterar. En fin, su misericordia alcanza hasta el infierno. Toda la bondad que tiene el hombre es por participación divina. Ya lo hablamos en otros programas. Una persona que esté en pecado mortal, que tiene una gracia actual, pero no tiene la gracia santificante. Y hasta las obras buenas que haga son por inspiración del Espíritu Santo. Un pecador también hace obras buenas, puede trabajar bien, puede ayudar a su familia, sí, puede hacerlo, claro. En el infierno hay malicia, hay una voluntad que está totalmente separada de la de Dios y son pecados contra el Espíritu Santo, pecados de los cuales es muy difícil arrepentirse. No imposible, pero muy difícil. En el purgatorio hay una conformidad plena con la voluntad de Dios. Esa conformidad plena es la que les da ese contento, esa alegría.
allí llegan almas que llegaron con manchas, pero con una culpa perdonada por los méritos de la sangre de Cristo y con una firme voluntad de no volver a pecar más. Seguramente la penitencia fue insuficiente o la confesión fue con atrición, no con contrición. No rechazaron del todo el pecado. Bueno, por eso queda ese residuo que hay que limpiar. Si te parece, Arturo, puedes leer el ejemplo del pan único que explica Santa Catalina para que comprendamos lo que sienten las almas del purgatorio. Imaginemos que en todo el mundo no hubiera sino un solo pan. Supongamos que con él hubiese de quitarse el hambre a todos los hombres y que éstos solamente con verlo quedaran saciados. Pues bien, habiendo el hombre por naturaleza, cuando está sano, instinto de comer, si no comiese y no pudiese enfermar ni morir, tendría cada vez más hambre, pues el instinto de comer nunca se le quita. Y si el hombre supiera entonces que solo aquel pan puede saciarle, al no tenerlo, no podría quitársele el hambre. Y esto es el infierno que sienten los que tienen hambre, ya que cuanto más se acercan a este pan sin poder verlo, tanto más se les enciende el deseo natural, pues éste, por instinto, se dirige a este pan en el que consiste todo su contentamiento. Y si estuviese cierto de no ver más ese pan, en eso consistiría el infierno que tienen todas las almas condenadas, privadas de toda esperanza de nunca jamás ver ese pan, que es el verdadero Dios Salvador. Las almas del purgatorio, en cambio, padecen esa hambre, porque no ven el pan que podría saciarles, pero tienen la esperanza de verlo y de saciarse de él completamente, y así padecen tanta pena cuanto de ese pan no puedan saciarse. Sí, las almas que están en el purgatorio sufren muchísimo, pero para ellas eso no es purgatorio, porque tienen tanto deseo de estar con Dios que es como si dijéramos que les compensa estar allí. Bueno, no tienen elección, están allí porque les corresponde estar allí. Y también dice Santa Catalina que el alma que va al cielo entra fácilmente porque el paraíso no tiene por parte de Dios ninguna puerta. Nuestro Padre es tan bueno que tiene las puertas abiertas. Nos espera como al hijo pródigo, con los brazos abiertos siempre. Si somos dignos de entrar allí, entraremos. No se puede dar el caso de alguien que muera en santidad, son muy pocos los que directamente mueren en santidad y pidan permiso o para entrar al cielo. Entran directamente. ¿En qué consiste esa pena de las almas que están en el purgatorio? Pues en ver en sí algo que desagrada a Dios y que lo han hecho voluntariamente. En eso consiste, ¿no? Y en el retardo de ese amor, ¿no? Están, bueno, a la espera, todavía tienen que pasar un tiempo. De hecho, bueno, no todo el mundo pasa el mismo tiempo en el purgatorio. Acordémonos de lo que le dijo la Virgen a los pastorcitos de Fátima, de Amelia, que no habría hecho Amelia hace un siglo para estar hasta el fin del mundo en el purgatorio. ¿Sí? Sí, el fuego produce dos acciones. Purifica y aniquila. Purifica, limpia toda la herrumbre y aniquila al alma en sí misma, pero no en Dios, ¿no? Digamos, esa parte nuestra. O sea, al cielo no podemos ir con cosas nuestras, con ideas nuestras, con aficiones del mundo, ¿no? Es que allí no se puede ir al cielo de esa manera. Hay que ir con la pureza con la que Dios creó al alma del ser humano, que luego por el pecado original, pues ya vinimos, como somos hijos de Eva, pues ya venimos siendo hijos del linaje de Eva con esa mancha. Que por cierto, el padre José María Iraburu ha sido un teólogo que ha hecho muchísimos aportes sobre el pecado original, ¿eh? Ha tenido sus peleas y sus disputas con otros teólogos que defendían, bueno, que siempre lo mismo, los modernistas, que el pecado original que no es así, que es relativo, que depende, que si patatín, que si patatán. Pues el padre Iraburu ha hecho trabajos muy profundos sobre el pecado original. Sí, quería decir algo, Arturo, ¿no?
Sí, te quería haber dicho algo. Sí, se me ha ido ahora. Era sobre esto que estabas hablando. Bueno, Sobre el fuego que aniquila al alma en sí misma y solamente deja la parte divina. El alma, así por ese fuego, es purificada y aniquilada en sí misma y llega como si fuera el oro hasta los 24 quilates. Pero no significa, como ahora vamos a ver, que todos lleguen al mismo grado de perfección. Llegados todas las almas, una vez que salen del purgatorio, van al reino de los cielos, pero no todas tienen el mismo grado de santidad. Y lo vamos a ver ahora. Este apartado que vamos a hacer en esta catequesis es nuestro, no es del padre José María Iraburu, pero creo que va a ser de muchísima ayuda para comprender las purificaciones pasivas que luego vamos a ver, sobre todo en San Juan de la Cruz. A mí, a la hora de estudiar el purgatorio por Santa Catarina de Génova y por San Juan de la Cruz, me ha servido bastante el haber estudiado previamente a Santa Teresa de Ávila y las explicaciones del grandísimo teólogo español, el padre Rollo Marín, fallecido en 2005, gran tomista, quien supo armonizar, por decirlo así, el pensamiento tomista con los grados de oración según el estado de cada alma, las moradas del castillo, sobre el que ya hicimos un programa en julio, creo que fue. Pues ese apartado de Santa Teresa de Ávila y Santo Tomás de Aquino que vamos a ver ahora, creo que va a ser de muchísima utilidad para comprender el estado de un alma, antes de pasar a las purificaciones. Sí, lo que te quería decir era que de lo que se trata es de que la persona sea transformada en Cristo, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, Sí. cuando estás transformado en Cristo, ya puedes entrar derecho al cielo, obviamente. Claro, somos otros Cristos. Pues el alma, volviendo a la exposición del padre Rollo Marín, el alma pasa por tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. Y esas tres vías se corresponden con las 7 moradas del castillo de Santa Teresa de Ávila. La primera, la segunda y la tercera morada corresponden a la vía purgativa. La cuarta y la quinta morada a la vía iluminativa. Y la sexta y la séptima a la vía unitiva. La división entre la ascética y la mística la colocamos en la mitad, en la cuarta morada. Es decir, para no ir al purgatorio, tenemos que haber superado las terceras moradas. La quinta es una morada de santidad canonizable, dice Rollo Marín. La cuarta es la transición, aunque ya la cuarta está dentro de la vía iluminativa, pero en la cuarta morada hay una parte ascética donde se da la oración de recogimiento, donde el alma experimenta lo que Santa Teresa de Ávila decía, los contentos, y en la cuarta morada también empieza la parte mística, que tiene una oración de quietud donde el alma experimenta los gustos, y esa oración de quietud y esos gustos, el alma no puede conseguirlos por ella misma, porque vienen de Dios, comienza ya la purificación, el alma ya está en esa vía iluminativa, en las cuartas moradas, y ahí empiezan las purificaciones pasivas, que serían las de la parte mística. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es poner todo de nuestra parte para hacer esas purificaciones activas, que luego vamos a ver en San Juan de la Cruz. Ascéticas. Sí, ascéticas, activas. Sí. El alma, cuando entra en la vía, en las cuartas moradas, en la parte de vía mística de las cuartas moradas, tiene las tres facultades del alma, son voluntad, memoria y entendimiento. La caridad, que es esa virtud teologal, opera sobre la voluntad, la esperanza sobre la memoria y la fe sobre el entendimiento. En la cuarta morada, la voluntad comienza ya a estar unida. No es una unión perfecta, pero comienza a estar unida. La memoria y el entendimiento van más sueltos.
decía Santa Teresa que no hay que preocuparse, no hay que ir tras ellos. Y en la quinta morada ya la voluntad está mucho mejor unida a la divina, mucho más, y la memoria y el entendimiento todavía no están unidos, pero están como quietos, tranquilos, absortos, ya no te distraes. Y ya en la vía unitiva, sexta y séptima morada, son muy pocos los que en esta vida llegan a la sexta y a la séptima. Santa Teresa de Ávila creía que sí, que todos podían llegar, no es así. San Juan de la Cruz, que era más teólogo que ella, dijo que no, pero no es obligatorio, porque tenemos que intentar llegar a lo máximo, decía Rollo Marín, a donde por nosotros que no quede, pero está la predestinación. Unos en el cielo tocarán con flauta pequeña y otros con flauta grande. Si llegamos a la quinta morada, vamos a ir al cielo directamente, seremos santos, no vamos a pasar por el purgatorio. Y bueno, ¿en qué morada estamos? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos en tiempo de merecer, en tiempo de peregrinaje, en tiempo de lucha ascética, por supuesto, cooperando con la gracia de las virtudes, fe, esperanza y caridad. Y mientras estemos vivos, eso es lo que tenemos que hacer, aspirar a lo máximo. Bueno, una vez hecho este pequeño resumen teológico de Rollo Marín basado en Santo Tomás de Aquino y en Santa Teresa de Ávila, vamos a pasar a las purificaciones pasivas. Las purificaciones pasivas últimas son obra de Dios, dice Santa Catalina. Hay que quitarse toda esa herrumbre, ¿no? Es Dios quien opera. Tenemos que renovar las promesas del bautismo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, porque aunque solamente nos bautizamos una vez, el sacramento del bautismo imprime carácter. No puedes, bueno, salvo algunos pobres diablos que apostatan, pero no puedes dejar de estar bautizado, pero hay que renovarlo, porque si no, esa gracia se queda muerta. Y al renovar esas promesas bautismales, pues vamos a tener toda esa gracia para luchar contra esa tendencia que tenemos a pecar, porque la tendencia no nos la quita el bautismo, igual que la confesión. Un borracho que llegue con su dolencia hepática a confesarse arrepentido, sí, es perdonado, pero no se le quita esa dolencia ni esa adicción, tiene que seguir luchando, ¿no? Sí, A veces... lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, renunciar a Satanás, a todas sus pompas, tiene dos partes lo que es la renovación de la promesa bautismal, la renovación de la parte maligna, negativa de Satanás y todo lo que implica, y luego el volverte a comprometer con la fe de la Iglesia. Él dice que nosotros fuimos bautizados, normalmente la mayoría, cuando éramos pequeñitos y con padrinos, con padres y padrinos, y que ahora por nosotros mismos tenemos que tomar la rienda, renovar y a través de la Virgen hacer esa renovación. Y él dice que es el problema más grande de la sociedad, el no renovar las promesas bautismales, que vienen todos los males de ahí. Claro, si no la renuevas te quedas en el punto de partida, básicamente. Antes, cuando explicamos las 7 moradas de Santa Teresa, vimos que en la vía purgativa hay 3, ¿no? Primera, segunda y tercera. Pero ya podemos llegar a la conclusión de que no es lo mismo morirse estando en la primera que en la tercera. Porque cuanto más alto estés, menos tendrás que purgar y más santidad habrás alcanzado. Son inversamente proporcionales. Por eso decir, bueno, ha muerto en gracia. Sí, ha muerto en gracia, pero si estás en la primera morada por los pelos, vas a tener mucho purgatorio y vas a haber alcanzado muy poca gracia. Hay un personaje evangélico al que siempre me ha fascinado mucho, que es la pecadora que entró venciendo todos los respetos humanos a la casa del fariseo, a lavarle los pies al Señor con sus lágrimas y a ungirle el cabello con perfume. En Lucas 7:47, yo nunca había entendido bien esto, decía el Señor, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. A ver, que ya medio lo he entendido, por la gracia de Dios y por la gracia de Santa Catalina, por la ayuda de Santa Catalina de Génova. Tenemos que, si queremos ser muy perdonados, para no ir al purgatorio,
¿no? ¿Cómo no vamos al purgatorio? Pues si somos muy perdonados. Si el Señor nos borra en el sacramento de la confesión, bien hecho todo, no iremos al purgatorio. Pero es que para eso tenemos que amar mucho. Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos en la primera morada. Sí, Porque si nos quedamos ahí es que amamos poco. sí, Cuanto más ama uno, tiene que ir creciendo en caridad, menos pecas. sí, Bueno, menos pecas. sí, sí, Menos sí. pecas y tus anteriores pecados son condonados, son perdonados. Si tú fíjate que hay otro pasaje de la palabra de Dios que dice que el amor cubre multitud de pecados. Claro, y donde, lo que decíamos antes, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta mujer pecadora estaría tan arrepentida y amaría tanto lo que ella hubiera oído al Señor, su predicación, su ejemplo, estaría tan dispuesta a cambiar de vida. Pues claro, fue perdonada del todo. Y a nadie le debáis nada más que amor, es otro pasaje, a nadie le debáis nada más que amor. Pero ¿qué es amor? Amor es Cristo en acción, amor es cuando está Cristo en ti. Si Cristo no está en ti, podrás amar de verdad, si no, no. Si no, Claro. pues podrás tener momentos de gracias actuales, como tú decías, donde Dios te inspire cosas buenas y las hagas, pero no es lo mismo que la gracia santificante operando en caridad. Y aquí aprovechamos para decir que amar a Jesús, que es el que perdona los pecados, implica amar su palabra y amar a su iglesia con su magisterio. Y amar al prójimo y a la voluntad del Padre. O sea, que es que siempre amo al Señor, sí, pero que amar al Señor es todo. Sí. Quien diga que me ama guardará mis mandamientos. Ahora parece que los mandamientos son para rígidos o son una quimera o Sí. que la ley de Moisés no es ley de Dios. ¿Cómo que no es ley de Dios? Por supuesto que es ley de Dios. También dice el Señor eso, que quien quite una sola tilde a la ley, ¿verdad? Y será pequeño, Claro. será pequeño y quien lo enseñe todo será grande en el reino de los cielos. Claro, ahí el modernismo se ha infiltrado en la iglesia para hacer de mangas capirotes. Sí. Bueno, en el purgatorio estas almas ya no pueden volverse hacia sí mismas, ni siquiera para agradecer a los que oran por ellas en esta vida terrena, pues eso sería un apego desordenado. Entonces, al final de la catequesis lo veremos. Bueno, y las oraciones o los sufragios o las penitencias que yo haga en favor de las almas del purgatorio, las indulgencias que yo consiga para ellas en virtud de el poder que tiene la iglesia de atar y desatar, ella es como que no se entera, las almas del purgatorio, bueno, ellas no, pero Dios sí se entera. Es decir, que debemos de hacerlo. La santa hace una reflexión impresionante sobre la ceguera humana ante estas verdades. Santa Catalina de Génova nos deja este párrafo, si quieres, Arturo, que lo puedes leer. Sí. Ahora que veo claramente estas cosas en la luz divina, me vienen ganas de gritar, con un grito tan fuerte que pudiera espantar a todos los hombres del mundo, diciéndoles, oh miserables, ¿por qué os dejáis cegar así por las cosas de este mundo que, para una necesidad tan importante como en la que os habéis de encontrar, no tomáis previsión alguna? Estáis todos amparados bajo la esperanza de la misericordia de Dios, que ya dije es tan grande, pero ¿no veis que tanta bondad de Dios va a seros juicio por haber actuado contra su voluntad? Su bondad debería obligaros a hacer todo lo que Él quiere, pero no debe daros la esperanza de cometer el mal impunemente. La justicia de Dios no puede fallar y es preciso que sea satisfecha, de un modo u otro, plenamente. No te confíes, pues, diciendo, yo me confesaré y conseguiré después la indulgencia plenaria, y al momento me veré purificado de todos mis pecados. Piensa que esta confesión y contrición, que es precisa para recibir la indulgencia plenaria, es cosa tan difícil de conseguir que si lo supieras, tú temblarías con gran temor y estarías más cierto de no tenerla que de poderla conseguir. Sí, yo creo que este párrafo de Santa Catalina de Génova lo hubiera refrendado coma por coma San Alfonso María de Ligorio. Sí. Hay dos operaciones que sufren las almas, las benditas ánimas del purgatorio. Padecen voluntariamente, están allí voluntariamente y tienen un gran gozo en esa ordenación divina. Esas son las dos cosas que sienten, padecimiento y gozo. Santa Catalina vive en la tierra el purgatorio y eso va creciendo hasta la muerte. Ella fue privada de ayuno durante 20 y tantos años, de comida, ayunaba, pero también de todo consuelo.
ella, como aquí en la Tierra estaba en el purgatorio, hombre, es una excepción, claro, un alma elegida por Dios para eso, ¿no? Porque hay almas víctimas y hay místicos, en fin, hay estigmatizados. Bueno, el Señor a unas cuantas almas elegidas les da esos privilegios, bueno, privilegios que tienen cruz para dar y tomar. Y los privilegios, Dios te bendice con la cruz. Pues ella estaba desprendida de todo, ayunaba de todo. Y Santa Teresa, en la quinta morada, decía que había que desprenderse incluso de las cosas santas, porque si ella hubiera tenido, Santa Catalina de Génova, algún consuelo, alguna ayuda, hubiera tapado esa imperfección. Y se trata de no tapar la imperfección. En el purgatorio hay que dejar al descubierto esa imperfección para que el fuego divino la consuma. Por eso no valen ayudas ni consuelos. Sí. Ella nos dejó este símil buenísimo que se enfoca al fin del mundo. ¿Cómo está el alma? Pues el alma, la nuestra, ¿no? La de aquellos que todavía estamos en la iglesia militante. Estamos en un mundo que es una cárcel y ¿qué nos ata? El cuerpo. El cuerpo es la cadena, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es la cadena que nos tiene amarrados a esta cárcel. Bueno, pues ya si somos dignos de tener cuerpo glorioso, pues ya será en el reino de los cielos, habremos escapado de esta cárcel y nuestro cuerpo no será una pesada cadena que nos arrastra, que nos limita, como ahora, ¿no? Tenemos enfermedades, padecemos el fomes peccati, esta pena ontológica que quedó tras el bautismo, tenemos que luchar contra las concupiscencias. Bueno, así no ganaremos la santidad, es lo que nos toca ahora. En el purgatorio, Dios hace perder aquello que es del hombre. La síntesis de la doctrina de Santa Catalina de Génova, bueno, pues se puede resumir en estos 6 puntos. Al morir el alma se separa del cuerpo y se arroja allí donde le corresponde estar. Al purgatorio va el alma que carece de culpa, pero que no ha eliminado en ella las huellas del pecado por falta de penitencia, y así queda con una pena temporal ontológica de daño, que son un impedimento y retrasan su unión con Dios y son la causa de su penar. La justicia divina se manifiesta más como una exigencia ontológica que como una pena jurídica, ¿no? En el infierno hay torturas terribles, físicas, ¿no? Y, en fin. Sí. El alma pierde toda atención de sí misma o de sus compañeras y vive absorta en el amor de Dios, abandonada a sus operaciones. Esa actitud pasiva en el purgatorio. El fuego del amor de Dios va consumiendo toda herrumbre o mancha de pecado, y el sufrimiento es una pena de daño mucho más que una pena de sentido. Y cuanta más purificación, más intenso es el amor y más cruel el dolor, por lo que explicábamos antes, ¿no? Ya te ves más cerca del objetivo y al no tener esa herrumbre, es como que los rayos de ese fuego purificador te queman más, ¿no? Te van limpiando más, ¿no? Hay que ir siempre creciendo en caridad. Eso es lo más importante, crecer en caridad, porque si crecemos en caridad, la virtud teologal de la caridad, no el amor mundano, que no tiene nada que ver. El amor que brota del corazón traspasado de Cristo, ese es el amor, no el amor del mundo. Si crecemos en caridad... El amor crucificado de Cristo. Claro, es un amor con dolor. Pues el que aumente en caridad se va a librar del purgatorio. Claro, hay que amar mucho, hay que amar, pero hay que amar la cruz, la voluntad de Dios, que es que nos creemos que amamos al Señor y la mitad de las veces nos amamos a nosotros mismos. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, pero y cambia tu condición, le dice San Juan de la Cruz. Pecador, cambia tu condición y aprende a amar a Dios. Exactamente. Pues vamos a pasar ahora a San Juan de la Cruz, que es muy bien que lo hayas introducido con esta cita que es para meditar. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Yo una vez oí a un político de un partido de un dudoso programa que le gustaba mucho decir eso, ¿no? Se citaba a San Agustín. Ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Y yo pensando, pues tú no te lo aplicas. Sabía la frase, pero no la cumplía. Porque era un partido que tenía leyes abortistas, en fin.
Y bueno. Lo que pasa es que cuando utilizan el concepto de amor equivocado, amor mundano, pues ya, claro, todo viene torcido. Un concepto equivocado de amor, claro. Claro, si te parece, puedes leer lo que decía San Juan de la Cruz, bueno, que nació en 1542 y murió a finales, un poco después de Santa Teresa, era más joven, a finales del 16, sobre los afectos desordenados. Sí, sobre todo dice el de que todos los afectos desordenados que tiene la criatura son, delante de Dios, puras tinieblas, y estando el alma revestida de ellos, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero, con la gracia de Cristo, no los desecha de sí. Es una suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todos estos afectos, porque no solamente crean en el cuerpo deformidades e indisposiciones para la plena unión con Dios, sino también y más aún en el alma, pues son apetitos que cansan el alma, la atormentan, la oscurecen, la ensucian y enflaquecen. Pues sí, Casi nada. casi nada. San Juan pasó por la noche oscura y vamos a explicar. Las purificaciones, según San Juan de la Cruz, para complementar la enseñanza del Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. San Juan de la Cruz distingue purificaciones activas, que son pues, las que hemos dicho antes, en la vía purgativa, la vía ascética, con fe, esperanza y caridad, el hombre coopera y con la gracia de Dios y produce obras buenas y bueno, puede ser templo del Espíritu Santo, que derrama sus dones, sus 7 dones, para que el hombre dé sus 12 frutos, en fin. Esa es una purificación activa que todos tenemos que pasar por ahí, ¿eh? Vamos, Sí. hasta el final de la vida, ¿eh? Y luego, si somos dignos de ser llevados a las purificaciones pasivas en esta vida, que ojalá en esta vida lleguemos a las purificaciones pasivas, porque si no, va a ser en el purgatorio. Sí. ¿Sí? O sea, es que Sí, sí, tenemos es que que hacer... sí, sin santidad nadie verá a Dios. Eso lo dice Hebreos. Sin santidad nadie verá a Dios. Con una mancha eso no entras en el cielo. No. Es que hay que salir de esta vida, pero habiendo superado la vía purgativa, ¿eh? Si es posible. Dios nos lo concede y nosotros, Dios, Dios no lo conceda, Dios no lo nosotros, conceda, claro. nosotros esperamos, Las sí. purificaciones pasivas, pues el cristiano es llevado por el Espíritu Santo a la vida mística, como hemos dicho antes, hablando de Santa Teresa, en esas cuartas, quintas moradas, bueno, la sexta y la séptima son para muy pocas almas. Decía Santa Catalina de Génova, cuando ella ya estaba en la vía iluminativa, en sus últimos 10 años, que ella creía que son muy pocas las almas que aquí en esta vida había, efectivamente, muy pocas. Ella La era vida una. unitiva, en la vía unitiva quieres decir, ¿no? Unitiva, sí, la sexta y la séptima, unitiva, Sí, vía unitiva. has dicho iluminativa, en la unitiva, sí. No, en la iluminativa se puede alcanzar la santidad canonizable, la quinta, Sí. morada. Y pocas almas son las que en esta vida, estando aquí en cuerpo de carne mortal, alcanzan Sí. la vía unitiva. Y Santa Catalina en sus últimos 10 años, ¿qué es lo que Sí, comentaba, que estabas diciendo? que ella creía que había muy pocas almas que en esta vida alcanzaban la vía unitiva. Por propia experiencia lo sabía, claro, que esto es complicado y necesitas una gracia grandísima y luego pasa también otra cosa, Agustín. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Eso cómo lo explicas? Mm, Claro, porque bueno, Dios llama a todos, ¿eh? Dios da talentos a todos, unos más, otros menos, pero ¿qué hacemos? Pues malgastamos miserablemente los talentos, perdemos el tiempo, nos perdemos en cosas mundanas, vagas, nos justificamos a nosotros mismos, que eso es lo peor que nos puede pasar, de que se justifique a sí mismo, pues yo soy así, pues yo estoy bien, bueno, es que yo creo que mucha gente ni se para a pensar nada. Pues claro, todo el mundo es llamado, todo el mundo, incluso aquellos que no nacen en una familia católica, pues Dios imprime en su alma y de alguna manera en el momento de su muerte, claro, los va a juzgar de otra manera, tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo. O sea, nadie va al cielo sino a Cristo. Sí, Pero vamos, ni el último musulmán buenísimo de la tierra. Ese tendrá que acoger a Cristo.
Si no, no va a ir al cielo. ¿Cómo será posible eso? Nos parece imposible, ¿no? Bueno, Dios tendrá sus maneras de darle esa oportunidad a ese hombre. En esta vida es posible la purificación perfecta, sostiene San Juan de la Cruz, con una perfecta contrición. Pero son unos pocos. Ya Benedicto XVI, nuestro Papa, ya lo decía, son muy pocos los que directamente van al cielo. Sí, son muy pocos los que entran hasta las últimas moradas donde está el rey. Bueno, pero no nos desanimemos. Para eso, acudir a la Virgen es el mejor remedio, ¿no? Ser muy devoto de la Virgen. El camino más fácil y sencillo y directo, dice San Luis María Griñón de Montfort, para la santidad es ese. Y la santidad no es otra cosa que sintonizar con la voluntad de Dios. Claro, claro. Pero no es porque el que sea muy devoto de la Virgen tenga mucha suerte. Aquí no se trata de tener suerte, se trata de que si realmente eres muy devoto de la Virgen, pues vas a hacer las cosas bien. Y ella, como buena madre, va a interceder por ti, va a ser tu abogada. Eso no es cuestión de que haya un truco aquí, que aplicar, ¿no? Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Te va a llevar de la mano por el camino estrecho de la salvación y tomando las decisiones correctas, porque cuando tú vas caminando en una peregrinación, te encuentras muchos recovecos, muchas encrucijadas, muchas desviaciones, muchas decisiones que hay que tomar, tiro por acá, tiro por allá, y si tú vas agarrado de la mano a la Virgen, ella es la que te guía, te dice, no, por aquí, hijo mío, no, por allí, hijo mío, y te va guiando ella. La madre del buen consejo. Exacto. Ya, siempre. Hay coincidencias y diferencias entre Santa Catalina de Génova y San Juan de la Cruz con respecto al purgatorio, pero las diferencias no es porque se opongan y estén en discrepancia, sino porque son puntos de vista diferentes, que se complementan más bien, porque los conceptos de San Juan de la Cruz refrendan a Santa Catalina de Génova. Coincidencias, bueno, pues las purificaciones pasivas son necesarias, tanto en la tierra como en el purgatorio. Es el amor divino el que purifica. Las imperfecciones se purifican con el fuego divino y una vez aniquiladas ya se acaba el penar. Pasamos al cielo. Las diferencias, bueno, pues la diferencia sería más bien de que para San Juan de la Cruz habla de un fuego tenebroso material, él lo asocia más bien a un fuego material. Para Santa Catalina de Génova no es un fuego material. Para Santa Catalina de Génova, las benditas almas del purgatorio tienen la sensación de que van a salir de allí, tienen esperanza de que su situación no es la misma que la de los condenados. San Juan de la Cruz lo ponía un poco más en duda. Yo diría, en mi opinión, yo diría que las almas del purgatorio no tienen la más mínima duda de que van a salir allí, que van a terminar en el cielo. Yo creo, creo. Sí, es que San Juan de la Cruz no es que diga que no tienen esperanza, sino que como no es el discípulo más que el maestro, y el Señor dijo, porque había perdido toda visión beatífica en la cruz por culpa de nuestros pecados, ¿por qué me has abandonado, Dios mío, por qué me has abandonado? Tenía esa noche, esa oscuridad encima, además del dolor inmenso de la cruz. Bueno, pero puede ser que San Juan de la Cruz no quisiera decir más que eso, ¿no? No es que negara la esperanza. No, sí. Bueno, Santa Catalina enseña en base a experiencia mística propia, de su propia carne, y San Juan de la Cruz, ese grandísimo teólogo, explica desde una perspectiva teologal, ¿no? Teológica. Sí, lo que pasa es que, claro, yo me pongo en el lugar, sí, con el atrevimiento de decirlo, ¿no? De un alma del purgatorio que está sufriendo tanto, está deseando salir, como el libro ese de María Sima, sáquennos de aquí, sáquennos de aquí. Y como otro libro un par de libros que voy a recomendar luego al final de que termines esta charla, claro, están en un deseo tan grande de ver a Dios, de salir de esa situación, de ese sufrimiento, que por un momento pueden ir casi entre comillas desesperarse, pero ya están en otro plano y yo creo claro, que tienen una esperanza a prueba de bomba, ¿no? O sea, sí, claro. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, que vivió un siglo después de Santa Catalina, era un gran valedor del Tratado del Purgatorio y aconsejaba mucho su lectura. A diferencia de la Iglesia actual, ¿no? Que recomienda. Sí.
la lectura de las obras de los grandes santos. San Buenaventura opinaba, bueno, que sí, que había para las almas del purgatorio, ellas tenían la esperanza de salir de allí. O sea, más bien refrendaba a Santa Catalina de Génova. Sí, coincidía. Bueno, y por último, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Importante. Sí, esta es la parte quizá más fácil de la catequesis, bueno, porque se supone que no la sabemos mejor. Bueno, pues la Iglesia tiene 3 estados, triunfante, purgante y militante. Todos participamos, estamos por la comunión de los santos, participando del amor de Dios, aunque no todos en el mismo rango. Hay un intercambio de bienes espirituales en la Eucaristía, pues es el momento, ¿no? Más, en fin, de referencia al centro de la vida del cristiano. Sí. En el purgatorio, donde se perdonarán los pecados cometidos contra el Hijo del Hombre, donde la culpa está perdonada, pero es la pena la que terminará de condonarse. Hay que ayudar a las almas del purgatorio con oraciones, sacrificio eucarístico, indulgencias. Tenemos que hacerlo, luego lo veremos. El padre Iraburu lo remarca. Vamos a ver, bueno, pero los sufragios por los fieles difuntos deben ser ofrecidos con una fe activa operante en estado de gracia. Sí. Bueno, porque hay gente que voy a encargarle una misa a un difunto. Está muy bien, claro que sí, pero si tú asistes a esa misa en pecado mortal, bueno, pues tú personalmente no estás ayudando mucho. En fin, bueno, no quiero desviarme, ¿no? Pero que hay que hacerlo en estado de gracia. Sí. Si no, vamos a rezar por fulanito. Bueno, muy bien, pero si tú estás en estado de gracia, Dios te escuchará mucho más. Sí. Una vez yo oí que esto es muy sencillo. Es como si llama a la puerta a tu hijo diciendo tengo hambre, o llama a la puerta a uno que no conoces de nada, puede ser incluso un maleante diciendo tengo hambre. Hombre, a lo mejor escuchas al maleante, pero ¿cómo va a ser lo mismo que escuchar a tu hijo? Claro, los que estamos en pecado mortal, o sea, cuando estemos en pecado mortal, pues somos dice la palabra de Dios que mucho puede la oración del justo. El justo es el que está en gracia, claro. Claro, mucho puede. Bueno, sí, puedes leer un par de reflexiones del sacerdote José María Iraburu. Sí. La primera dice, el cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentarse serenamente con la muerte, para aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Y debe emplearse con obras de misericordia y caridad, con oración y con diversas prácticas de penitencia, a despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Y otra reflexión de cómo debemos de vivir la caridad hacia los hermanos difuntos. Si quieres también leerla, Arturo. Sí. Dice el padre Iraburu, para vivir la debida caridad hacia los hermanos difuntos es necesario que la fe en el purgatorio esté viva y operante. Esto sí que lo echamos en falta, mi querido Agustín, que se predique y se enseñe este tema, y debidamente. De otro modo, dice el padre Iraburu, fácilmente se piensa que una vez cumplidos con los enfermos graves y agonizantes todos los deberes de la caridad, noches en vela, gastos, medicinas, auxilios morales, una vez muertos, ya nada se puede hacer por ellos, con lo que no es raro que se les deje caer en el olvido. La fe cristiana, en cambio, nos dice que podemos y debemos hacer muchísimo en favor de nuestros hermanos difuntos, y si no hacemos más por ellos, no es solamente porque nos falta la caridad, sino porque somos hombres de poca fe. Claro, hay que tener mucha fe y mucha caridad, porque alguien que diga voy a hacer tal penitencia o tal ayuno y lo ofrezco por el alma de tal persona. En primer lugar, que no sabemos esa persona si está en el purgatorio, ¿no? Sí. Pero, hombre, si está en el purgatorio sí le sirve. Si está en el cielo o en el infierno, por diversas razones, no le sirve. Pero Dios no cae en saco roto. Todo lo que hagamos aquí se emplea bien, hay que hacerlo, porque algún día estaremos nosotros en esa tesitura. Pero tú fíjate que dice que no se hace eso porque somos hombres de poca fe, pero es que la fe, como dice San Pablo, nace de la predicación, y si a la gente no se le enseña lo que tú le estás enseñando en esta catequesis, lo importante que es
orar, hacer sufragios, sacrificios, misas y demás por las benditas ánimas del purgatorio, porque claro, la gente no lo hace, y ya está. Y encima el cura le dice, le canoniza que ya está en el cielo, pues claro, se junta todo, ¿no? Es que si no tiene fe, efectivamente. El otro día me decía una persona que el Papa Francisco, él piensa que no tiene fe. Bueno, pues eso explicaría por qué no se predica de estas cosas. Pues porque si no, si el jefe no se las cree, ¿cómo va a los demás a predicarlas? A él le han preguntado muchas veces sobre el sentido del sufrimiento y ha dicho que no tiene respuesta. Que un católico diga que no tiene respuesta para el misterio del sufrimiento, apaga y vámonos. Pues sí, hay que tener fe y caridad, porque es que si no tenemos eso, ya todo lo que hagamos es mundano. ¿Qué tenemos que...? Bueno, antiguamente, dice el padre Iraburu que había una piedad más arraigada en la sociedad, las parroquias daban el toque de ánimas, se ofrecían más sufragios. Hoy es que, como no interesa hablar de muerte, hoy habla de la muerte ya... Déjame que te cuente yo una cosa. Yo estuve en Alemania hace no mucho tiempo y recuerdo que entré en una iglesia y todo alrededor de la iglesia, todo el perímetro que rodeaba la iglesia, ¿sabes lo que había allí? Tumbas, tumbas, era como un cementerio. ¿Por qué? Porque antiguamente lo hacían así porque querían recordar a la gente, cuidado, que ahí están los muertos. Tú vas a entrar a la iglesia, pero vas a estar, en cualquier momento vas a morir, vas a ser uno de ellos. Y tienes que acordarte primero de que tú tienes que vivir en gracia para morir en gracia. Y luego que tienes que pedir por los muertos, no olvidarte de ellos. Claro, hoy es que se maquilla todo, se le echa un velo por encima o directamente, ya está, pues como Dios es misericordia, todo el mundo al cielo. Y Dios no castiga, y así, como si Dios fuera un viejo tonto con barba encima de una nube. Es que, en fin, no es así. La justicia, el purgatorio, no lo hemos remarcado suficientemente. Sí. El purgatorio es un lugar de justicia. Total. Luego hay misericordia, sí, pero de justicia sobre todo. O sea, es que la misericordia así a grandes rasgos se nos acaba cuando nos muramos. Ahí se acaba ya la misericordia. Pero, perdona, es que la justicia es la otra cara de la moneda de la misericordia. Claro, en este pontificado se hizo un año de la misericordia. Bueno, bien si se hubiera hecho correctamente, pero también tendrían que haber hecho el año de la justicia divina, pero como eso suena muy feo, pues no se hace el año de la justicia divina, no, para no perder clientela. Bueno, pues nada, ¿qué diría el Padre Pío? Que no hay que predicar para agradar a la gente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nosotros este tiempo que hemos dedicado a preparar esta catequesis, por supuesto que lo ofrecemos en sufragio de las almas del purgatorio en este mes de noviembre. Y bueno, pues querías tú recomendar un libro, ¿no, Arturo, para terminar? 2 libros quiero recomendar. Uno, este chiquitito, ¿lo veis? Léeme o laméntalo, del padre O'Sullivan. Es un libro que todos podéis encontrar en internet, os lo podéis descargar gratis. Aquí en España lo venden por muy poco, €1 o algo así creo que vale, ¿no? Una editorial de Barcelona, siervosreparadores.es, página web, o hijosdemedjugorje.com. Sí, el que lo quiera en papel, pero si no te lo puedes descargar, vale la pena, este librito. Auxilio, sufrimos mucho el purgatorio, que dice la Iglesia sobre el purgatorio, qué es el purgatorio, por qué las penas del purgatorio son tan severas, puede todo esto ser verdad, el príncipe polaco, y te cuenta casos muy, muy impactantes. Bueno, es chiquitito y vale la pena leerlo. Y luego otro, que es este, dice, si me voy al purgatorio, tú me sacarás. Esto era una broma que solía hacerle Sor María Gabriela a Sor María de la Cruz cada vez que ésta le regañaba, pues no era muy perfecta. Cuenta la historia de una monja, pues que no era muy perfecta y que le decía a una compañera suya de convento que si ella se moría antes y iba al purgatorio, que le sacara. Y un día, después de morir, sorprendentemente murió muy joven y entonces se le presentó como alma del purgatorio a su compañera, su hermana de convento, y entonces narra este libro pues todos esos encuentros que tuvieron y lo que aprendió la monja que se quedó aquí para ayudarle y lo que le contaba desde el purgatorio esta hermana. Es también interesante. El manuscrito del purgatorio se llama el libro.
de Sor María de la Cruz. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. Pues nada, muchísimas gracias a ti. ¿No quieres terminar con alguna última recomendación final a los que están escuchando? Bueno, pues que el medio mes de noviembre que nos queda, prácticamente, ya un poquito menos, ese mes de noviembre había un refrán que decía: noviembre, bendito mes, que comienza con los santos y termina con San Andrés. Pues en este mes de noviembre, pues que pensemos que es un mes, bueno, no, esto es como el mes del Rosario, no solamente que sea octubre, Sí. todo el año hay que rezar el Rosario, todo el año hay que ofrecer sufragios y honrar a las benditas almas del purgatorio, pero especialmente ahora, en noviembre, el mes de los difuntos, y que yo mi consejo es que la gente se aparte de la predicación vacía, y que acuda a las enseñanzas de los santos, al magisterio, al catecismo, porque hasta los ateos dicen que solamente una cosa es segura, que es la muerte. Pues vamos, pues todo lo que hagamos para mejorar en esta vida y salir de la vía purgativa, vamos, es que mejor inversión que esa no hay. Desde luego. A mí no se me ocurre otra mejor que esa, desde luego. Sí, y más con este nuevo orden mundial que nos van a arrinconar y nos van a dejar secos, nos van a dejar, este nuevo orden mundial comunista, dictatorial, totalitario, nos van a quitar absolutamente pobre. Nos van a dejar pobres, nos van a quitar todo, menos lo que no tenemos que permitir que nos quiten es la dignidad humana y la dignidad de hijos de Dios en Cristo. Eso es lo que no tenemos que permitir que nada ni nadie nos lo robe, nos lo quite. Y una recomendación que quiero hacer yo también a todos los que han llegado hasta aquí, y es que todos los días tenemos en otro canal, en el canal Oración, Formación y Acción Católica, un rato de oración a las 15 horas, a la hora de la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde, según el Santuario de la Divina Misericordia, a la misma hora de Madrid, España, a las 3 de la tarde, desde las 3 hasta las 4 y cuarto, 4 y media. Tenemos oraciones, empezamos por la coronilla de la Divina Misericordia, que pedimos por los almas de los agonizantes, los que van a morir en el día, para que mueran en gracia. Luego tenemos la coronilla de San Miguel Arcángel, que es fundamental hoy en día para esta batalla apocalíptica en la que estamos, que pedir a todos los coros angelicales que nos apoyen, que nos ayuden, que nos guíen de la mano de San Miguel. Luego pedimos al Padre Pío su intercesión, que siempre nos encomendamos al Padre San Pío de Pietrelcina. Y finalmente terminamos con el Santo Rosario, con una pequeña lectura del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort y con lo que hemos hablado en esta catequesis que nos has dado, Agustín. Hacemos la devoción a las benditas ánimas del purgatorio con esto, que es un misal de los que usaban nuestras abuelas, y es una devoción maravillosa, La devoción a las almas del purgatorio, 2 oraciones introductorias y luego 5 puntos en los cuales se pide por las benditas ánimas del purgatorio según qué estado esté cada una de ellas. No se deja ninguna fuera. Se hace justicia con las ánimas del purgatorio. Todos los días estamos pidiendo por ellas y se termina con una oración final en la cual nosotros mismos nos incluimos y decimos que igual que nosotros hemos pedido por ellas, que si nosotros morimos y llegáramos al purgatorio, que alguien se acuerde de nosotros y que rece por nosotros. Claro, y nuestra madre lo pide. Hay que hacer sacrificios por los pecadores, vivos y muertos. O sea, nuestros hermanos pecadores que están aquí en vida, pero también por los que están en estado de gracia, pero aún están purificándose. Pues si lo pide la Virgen, que es asiento de la sabiduría y la reina de cielos, purgatorio y de la tierra, pues hay que hacerle caso a nuestra madre. Sin duda. Léeme o laméntalo, como hemos dicho antes, porque la llamada es apremiante de las ánimas del purgatorio. Tenemos que ocuparnos de ayudarles a que puedan salir cuanto antes de allí. Decía el padre Loring que es el mayor acto de caridad que se puede hacer, ayudar a un ánima del purgatorio a salir de allí, junto a evitar que una persona esquive el infierno y se salve. Son los 2 actos de caridad más grandes que se pueden hacer. De nada sirve todo lo demás que hagamos si dejamos a una persona que siga el camino del infierno, o incluso le confirmamos en el pecado o en el error. Eso es terrorífico. Terrible, sería terrible. Tenemos que ser instrumentos de salvación para otros, pero para eso tenemos nosotros que estar bien formados también, porque nadie da lo que no tiene. Así es, tener la sana doctrina, la buena doctrina, que es tan importante, la buena doctrina. A mí me gusta pedir, cuando rezo los laudes, me gusta pedir perdón al Señor
por todas las personas que he conocido y a los que no he dado un buen ejemplo, un ejemplo santo, cristiano, católico o adecuado, ¿no? Para que la gracia de Dios pues esté por encima de esos pecados y pueda reparar ese mal ejemplo, porque todos los encuentros que tenemos a lo largo de nuestra vida con las personas, de una manera o de otra, les podemos favorecer que se enderecen hacia el cielo o dejar que se pierdan hacia el infierno. No hay Claro, en el juicio final veremos las consecuencias, buenas o malas, que han tenido nuestros actos. Así Claro. es. Bueno, pues si te parece, terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu Sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues muchísimas gracias, Agustín. Hasta la próxima. Vamos a ver qué sorpresa nos preparas, qué tema nos preparas para la próxima catequesis. Seguro que será muy interesante. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo. Igualmente.